No todos los sectores están satisfechos con la recién aprobada reforma laboral. Por ejemplo, Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Aquí estamos desgranando cómo va a afectar, beneficiar la reforma laboral. ¿Cómo va a afectar la reforma laboral al sector de la automoción? Bueno, yo creo que el automóvil es un ejemplo muy claro de cómo la reforma laboral puede afectar a la competitividad. En un momento en que se está produciendo una revolución en la forma de propulsión, en los motores, en los sistemas de fabricación y donde las marcas fabricantes están reconsiderando dónde están ubicadas, el que una reforma laboral afecte a la competitividad como va a afectar la reforma laboral es una mala noticia. Yo creo que lo que nos tenemos que meditar es por qué un empresario en España paga 1.600 euros y el trabajador recibe 1.000. Es decir, a lo mejor habría que haber hecho una contraprestación fiscal para que esos costes laborales que afectan a las empresas, a las españolas, a las pymes españolas, que os recuerdo que la pyme española es una empresa muy pequeña, pero también a las multinacionales de automóviles que, como digo, están reconsiderando esas decisiones y somos el segundo fabricante de automóviles a nivel europeo, debemos de pensar si esta reforma laboral es buena para la competitividad, que no lo es. Y luego lo que habláis del momento, efectivamente, en un momento en que hemos atravesado una pandemia, el momento más duro de la pyme española, pero que también además la crisis de los microprocesadores está afectando a la industria del automóvil y a otras muchas, quizá no sea el momento de acometer este ajuste que debería venir por el mercado natural, es decir, un incremento de la competitividad y un incremento de la flexibilidad es lo que trae el aumento de los salarios que todos queremos, pero que quizá a la industria del automóvil le pueda afectar muy negativamente. Señor Pérez, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de la empresa, ¿cómo afecta exactamente a los salarios? Pues mire, le voy a dar un ejemplo que van a entender perfectamente. Un concesionario de Gandía con 8 empleados va a tener que adecuar su salario en función de la fábrica de automóviles de Almusafes que hay en Valencia. Es decir, la pyme española con pocos trabajadores que sufre en algunos casos para llegar a final de mes va a verse en los salarios topada o motivada por los salarios de grandes fabricantes de automóviles o grandes siderometalúrgicas, etcétera, etcétera. Algo que, como comprendemos, no tiene ningún sentido. Es decir, el que el convenio de empresa prevalezca en la parte de los salarios es fundamental para un país donde la pyme pequeña, el 99% son pymes pequeñas, es lo que hay a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, con lo cual esto es una mala noticia, vuelve la negociación a los territorios y en los territorios las grandes empresas suelen ser más fuertes que las pequeñas. Y, por ejemplo, la recuperación de la ultraactividad, que digamos que junto con el convenio sectorial son los dos aspectos fundamentales, ¿cómo les afecta a ustedes? La recuperación de la ultraactividad es darle el poder absolutamente a los sindicatos. Y os pongo otro ejemplo. Si ahora por una subida del IPC del 6% los empresarios decidiéramos que el convenio se va al 5%, por decir algo, el año que viene sería imposible negociar. ¿Por qué? Porque el que no hubiera acuerdo el año que viene motivaría que se mantuviera el acuerdo del 5% que se ha pactado este año, con lo cual hace muy difícil la negociación, le da todo el poder a los sindicatos y al final el que todo el poder lo tenga una parte es una mala noticia para todos, porque los acuerdos de empresa en los territorios son fundamentales. Eso es lo que hemos perdido. Parece que es que el empresario, cuando los convenios son locales, son de empresa, hace lo que quiere. No, nosotros también tenemos sindicatos en nuestros territorios, con lo cual peleamos, entiéndase este tema, para que la empresa continúe, para que haya buenos salarios, para que haya empleo de calidad. Eso lo hacemos día a día con los sindicatos a nivel local, pero la recuperación de la ultraactividad les está dando todo el poder a ellos, con lo cual en los convenios colectivos que vengan en el futuro se verá una pérdida de competitividad de la pyme española, que os digo, compite con pymes de cualquier lugar del mundo, de Marruecos, de Irán, de la India, de China, y eso en el automóvil es muy negativo. Pues lo está pintando usted un poco feo, la verdad. Yo no sé qué puntos esenciales se deberían haber incluido en esta reforma. Una reforma, por cierto, señor Pérez, bastante descafeinada, porque se parece mucho a la que teníamos antes también, por otro lado. ¿Qué puntos deberían haberse incorporado? Es que hemos perdido una gran oportunidad para acometer los retos que tiene la economía española y que tiene el empleo en España. En primer lugar, el empleo joven.
que en algunos casos no está bien cualificado. Ese empleo joven deberíamos de haberle dado cabida en esta reforma laboral. En segundo lugar, el empleo de más de 50 años. Los que se han quedado sin trabajo con más de 50 años en España en esta pandemia están fuera, expulsados del mercado laboral. Tampoco hay nada para ellos. También deberíamos de haber aprovechado para cualificar bien a nuestros operarios, pero sin perder nunca el objetivo de que este país tiene que continuar siendo competitivo. Nosotros podemos subir los salarios por Real Decreto. Es más, les digo una cosa, para que las empresas del automóvil, en este caso yo represento al automóvil, vendamos coches, la gente tiene que tener dinero en el bolsillo. Hombre, claro. Absolutamente de acuerdo. Pero para ello necesitamos que la propia economía, que la propia competitividad de las empresas genere esta posibilidad de pagar salarios. Y aquí los empresarios deberíamos de haber pedido compensaciones a nivel fiscal, porque, repito, no tiene ningún sentido que a un empresario, un trabajador le cueste 1.700 euros y el trabajador reciba 1.000 euros. Esa rebaja fiscal que necesitamos para aumentar los salarios es fundamental, no se ha tenido en cuenta y para nosotros no es una buena reforma, pero sobre todo es una gran oportunidad perdida para España como país en competencia con el resto de los países del mundo. Pues ahí queda ese mensaje. Gerardo Pérez, muchísimas gracias por ofrecernos su relato, su visión hoy, esta mañana, en el programa de Ana Rosa. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Pilar, todo